Hola. Bueno, vamos a reanudar. Ya está. Bueno, listo. Comenzamos. Esta segunda parte es consideraciones de selección de un variador de frecuencia. Esto básicamente es un poquito de, vamos a hablar un poquito de cuáles son las consideraciones, las principales consideraciones a tener en cuenta. No se preocupen que la próxima clase yo tengo un refuerzo sobre esto porque, bueno, voy a hablar un poquito más de algunas protecciones específicas dependiendo de la aplicación. Vamos a hablar más de aplicaciones. Entonces ahí vamos a hablar un poquito más de lo que normalmente es una desviación de lo estándar, ¿no? Mira, una aplicación, por ejemplo, puente de grúa no es igual que una de faja, ¿no? Una aplicación de bomba centrífuga no es igual quizás que una de bomba de lodos, ¿no? ¿Cierto? Una es agua limpia, el otro es ya material, ¿no? Entonces, son cosas, consideraciones que se pueden tener en cuenta dependiendo de la aplicación. No es lo mismo tener un tablero dentro de una sala que tener ese tablero de variador puesto en una aplicación de pozo, ¿no? ¿No? ¿Okay? Con bomba sumergible, que está a 200, 300 o qué sé yo, 500 metros de distancia del alimentador. No es lo mismo, ¿no? Hay que tener otra consideración, quizás sí. No es lo mismo tener un variador alimentado por un transformador que alimentado por un grupo, ¿cierto? Entonces, y ahí tampoco no es lo mismo que este grupo esté nuevo, que también este grupo tenga pues muchos años y tenga más fallas que, en fin, ni hablar. Hay tantas cosas que se han visto que, nada, entonces eso ya es poco a poco lo vamos a ir desarrollando conforme vamos hablando de las aplicaciones. Pero acá lo que quiero hacer es un resumen puntual, es un resumen basado en lo estándar, lo usual, lo que normalmente mandan en el 90% de aplicaciones o en el 80% de aplicaciones ya. Entonces, ya lo que es la desviación o los detalles en unas aplicaciones específicas lo vemos en la próxima clase. Listo. Entonces, vamos. Variadores de velocidad o variadores de frecuencia de uso industrial. ¿Ok? Ya saben, ya les comenté, industrial, normalmente nosotros le decimos 380, 440, ¿no? Pero también hay de 220, ¿no? Eso también forma parte de la línea industrial. Sin embargo, usualmente las marcas o los fabricantes tienen una gama específica que sirve para esas aplicaciones en 220, que es para edificios, para centros comerciales, que en las cuales normalmente usan un variador más económico, compacto, y que no son ninguno de los que están en la pantalla. ¿Ok? No es ninguno de esos. Porque estos de acá, por lo menos, el más baratito puede estar pues 1.500 soles, 1.800 soles, pero hay variadores de 350 soles, ¿no? ¿Ok? Para, claro, potencias más pequeñas, no tienen display, ¿no? Es un display más pequeño, no es gráfico, ¿no? Es un display así más pequeño, más compacto. Claro que para programarlo es un poquito más engorroso, no más difícil, ¿eh? No, sino que va a demorar un poquito más, pero para eso también tienes el software, ¿no? Puedes usar el software y con el software es mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, esos son variadores ya más compactos, ¿no? Normalmente esos variadores son más económicos. Entonces, a eso les podemos llamar variadores compactos. ¿Ok? Acá lo vamos a anotar. Estos son variadores compactos. Más económicos, no necesariamente display HMI, 220, ¿ok? Volt, ¿no? Y uno que otro que puede estar en 380, 440, que también, ¿no? Que es compacto, se dice, porque normalmente no son los variadores que tienen de alto performance, que tienen todas las funciones, ¿no? Son funciones básicas. Estos son los compactos.
¿Ok? Luego los avanzados. ¿Quiénes son los variadores avanzados? Justamente, bueno, la mayoría de los que están acá, pues, ¿no? Que tienen su display gráfico, puedes mostrar en algunos casos la velocidad de la faja, ¿no? Velocidad lineal, ¿no? En metros por segundo, ¿no? Te da la opción, ya, si tengo un PID, te sale ahí la presión, ¿no? En PSI, ¿no? Por ejemplo, en bar, te da la opción de visualizar la presión de la tubería, ¿no? La troncal, la que quieres mantener constante. Entonces, bueno, está bien. Y tiene la función, de repente una función específica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué función específica? Una función de control de frenado, ¿no? Control de freno, que podría ser para un puente grúa, por supuesto, puede ser para un puente grúa, un ascensor. Ya, entonces esos son variadores que tienen unas funciones específicas, prediseñados para que se haga más fácil al usuario hacer la configuración y no requiera de una tarjeta adicional. Entonces, esos son los avanzados. ¿Cuestan más? Sí, sí, por supuesto que cuestan más. Van a llegar a potencias incluso pueden llegar a potencias de 800 kilowatts, ¿no? 1000 kilowatts, tranquilamente, ¿no? Desde ¿cuánto? Desde 0,75 kilowatts o de 1 HP. Esos son los avanzados. Este es un ejemplo, el Altivar Process de Schneider. Este de acá es el Yaskawa GA800, me parece. Este es uno muy bonito, pintón. Este de acá es el Tsunami G120, este es de Siemens. Este de acá es el de ABB, pero este ya es un tablero, ¿no? Este es algo ya para potencias más grandes, ya viene en formato tablero. Este de acá es una Allen Bradley de media tensión. ¿Ok? Sí, sí, este es de media tensión, así es. Entonces, ya son variadores avanzados, ¿ok? Pero no necesariamente todos los variadores avanzados tienen las funciones específicas que tú necesitas. Por eso es que hay algunas aplicaciones, por ejemplo, puente grúa. Ya, bueno, puente grúa necesita una función especial, entonces necesito un variador que tenga esa función de control de freno. Perfecto. Existe un variador o una tarjeta que se le puede agregar al variador para que haga justamente el control de ese balance que hace cuando tienes una aplicación de puente de grúa, estás moviendo una carga de mucho peso y se balancea, ¿no? Tiende a balancearse mucho, ¿no? Y se demora pues la vida, estás levantándolo y hasta que, y obviamente tienes que terminar de que balancee, ¿no? Para que luego descienda la carga. Entonces te vas a demorar un minuto y medio. Entonces ya existe, ¿no? Existe variadores que tienen una función especial. ¿Para qué? Para reducir ese balanceo, ese tiempo, que sea mínimo, que no balancee, va compensando en todo momento. ¿Ok? Entonces, en sentido inverso, ¿no? Si balancea para la derecha, ya hay una especie de compensación para el otro lado, cosa que casi nunca balancea tanto, no tan exageradamente. Entonces ya es un variador ya especial, ¿no? Una función específica especial. El ascensor, lo mismo. Entonces, dentro de los avanzados, existen variadores que son avanzados, pero que tienen una función específica, adicional, ¿no? Con la cual uno puede decir, este es el variador que yo necesito para mi aplicación. Luego están los variadores que tienen servicios integrados. Eso quiere decir, por ejemplo, este variador Altivar Process tiene la opción de tener un medidor de energía incorporado. ¿Ok? O sea, tiene la contabilidad de energía. ¿Cuánto de energía se está consumiendo? ¿No? ¿Cuánto estás ahorrando si comparas con un arranque directo? También. Es más, si tú pones ahí el costo de los kilowatt hora, te puede dar en plata cuánto estás ahorrando también. ¿Ok? Entonces son estas funciones de servicio integrado, perdón, son servicios integrados. ¿Ok? Tienes la opción de tener esa inteligencia artificial, lo que está de moda ahora, ¿no? Tener este acceso a lo que es la información que hay en la nube, ¿no? Que te permite hacer un mejor diagnóstico, ¿no? Cuando tienes un equipo, una falla en el equipo, la información te va a colgar en una plataforma de tal manera que
que ya los fallos que tú tienes, ya lo ha tenido miles de personas en el mundo. Y normalmente la mayoría o el 80% lo soluciona ajustando por ahí algún parámetro 1 o 2. Entonces ya te sale esta resolución en la pantalla, ¿no? O también puedes usar un código QR para que te salga en tu celular o en tu tablet. ¿Ok? Entonces ya son servicios integrados, adicionales, que no necesita un equipamiento adicional, ya está incluido, ¿ok? En el mismo equipo. Estamos hablando en este caso específico del Altivar Pro. Servicios integrados. ¿Es el único que lo tiene? No, ya la mayoría ya tiene eso, ¿no? Ya tiene, la mayoría ya tiene este tipo de servicios integrados, de marcas, ¿ok? Ahora, la pregunta, ¿existe o habrá el mejor variador del mercado? No, no existe, pues. ¿Ok? No puedo yo tener o decir, mira, este es el mejor variador, es este, ¿no? Yo puedo tener oportunidad de configurar varios de diferentes marcas y no puedo yo decir, este es el mejor. No. ¿Por qué? Porque para empezar no tengo una aplicación con la cual pueda comparar o contrastar. Entonces, si tú tuvieras una aplicación, entonces tú puedes seleccionar y decir, ah, ya, este variador que está acá es el idóneo para mi aplicación. Entonces, para ti, ese es el mejor, el variador, pero no necesariamente tiene que ser mejor en todo, porque no existe eso, ¿no? No existe una gama que tenga todo, pues, ¿no? No, hay ciertas diferencias, ¿ok? Que se aplican más en un caso que en otro. Listo. Entonces, ya saben, lo primero que tienen que saber para elegir o seleccionar su variador es conocer su aplicación, saber de su aplicación. Y si no conocen, tienen que tener referencias, ¿no? O sea, ¿qué productos normalmente se utilizan para este tipo de aplicación? Bomba de ventilador, por ejemplo. Pero ojo, mi bomba es de lodo. Ah, ya, esa es otra cosa. Decirlo primero, ¿no? Ah, este es distinto. Ah, ok, ok. Entonces, ¿tiene algún cambio? ¿Va a haber otro modelo? Este es que no, de repente no. Es el mismo, pero tiene cierta consideración en la puesta en servicio, ¿no? O en el ajuste, en la programación. Se tiene que hacer un cambio. Listo. Entonces, ya más o menos uno ya va entendiendo que las marcas, todas las marcas, tienen 4 o 5 modelos. ¿Ok? 4 o 5 modelos. Van a tener, y así ha pasado. O sea, antes había solo 1 o 2, pero ahora cada vez tienen más modelos. ¿Por qué? Porque salen a variadores de aplicación específica. O sea, sale un variador, una gama especialmente para ascensores. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por decirlo aquí, Altivar Leaf, ya está, ese es especialmente para ascensores. Pero si es para bombas o ventiladores, Altivar 600. Si es para fajas, Altivar 900. Entonces, ya tienes que tener en cuenta que así como es en Schneider, en otras marcas, vas a encontrar lo mismo. Son modelos dentro de la oferta que son especialmente para ciertas aplicaciones. Eso es ya para seleccionar primero qué tipo de modelo deberías considerar. Segundo, una vez que más o menos ya elegiste el modelo, que no va a ser definitivo, porque cuando vayas haciendo esta evaluación, es posible que tu modelo que seleccionaste no te va a servir, no va a cumplir, vas a tener que cambiar de modelo, una gama más alta, una gama top, por decirlo así. Entonces, tener en consideración lo siguiente: ¿cómo seleccionar un variador de velocidad? Yo lo he resumido en estos 6 puntos, ¿ok? Ya les dije, ¿puede haber una desviación? Sí, puede haber una desviación para casos muy puntuales, pero lo usual es tener estos 6 puntos de cajón, de todas maneras. Sistema eléctrico, ¿ya? Entonces, el sistema eléctrico es básicamente lo que es la alimentación del equipamiento. Niveles de alimentación típicos. Hay el mismo modelo puede tener versiones, 2 subversiones, uno para 220 volts y otro para 300 a 440, 380 a 480 volts. Habrá uno más, por supuesto, hay uno más para aplicaciones de 500, 600 volts, pero bueno, eso no se vende mucho en Perú, ¿no? Es muy, muy raro. Normalmente esos son los que más se venden. ¿Y cuál es el que más se vende en la industria? Los más usados en la industria son estos, pues, ¿no? El de 380 a 480. ¿Ok? Entonces, ese es un modelo específico. O sea, tú tienes que estar seguro de eso. Tú no puedes equivocarte
en que, uy, la alimentación ya no es 220, ya es 380, ya no puedes usar el mismo. Y uy, ya tengo el 380, 480, le puedo meter 220, tampoco, te va a salir falla. Es más, no va a levantar el equipo. Entonces tienes que tener en cuenta, primero, el nivel de tensión del sistema eléctrico. ¿Ok? Ya, sea cual sea grupo, sea ¿no? transformador, cualquiera. Punto número 2, carga a controlar. Esta carga tienes que tener en cuenta que, bueno, hay diferentes cuadros y diferentes clasificaciones. Para no ahondar mucho, las cargas tienen mucha relación, o sea, se caracterizan por su comportamiento del par con respecto a la velocidad. O sea, ¿qué pasa con el par cuando incrementas y reduces la velocidad? Pero ojo, cuando estamos hablando de un motor que usualmente es controlado por un arranque directo, por ejemplo, un estrella triángulo, vas a ver este tipo de gráficos, ¿no? Ya cuando trabajas con variadores de frecuencia, este gráfico va a variar un poco. No necesariamente se va a cumplir lo mismo. ¿Ok? Entonces va a tener una variación justamente, ¿por qué? Porque no es lo mismo tener un motor controlado con un motor en arranque directo, estrella triángulo o soft starter, en la cual la gestión del par con, con la velocidad están asociados, fuertemente asociados. En cambio, con un variador es distinto. Un variador, la gestión del par con la velocidad es independiente. ¿Me entiendes? Es independiente. Entonces, lo usual, lo típico, es encontrar este tipo de curvas. Par constante, par inverso, par lineal, par cuadrático. Entonces vamos a, para no andar mucho en eso, vamos viendo un poquito de cuáles son estas aplicaciones que están dentro de estas curvas. Por ejemplo, un par constante. ¿Quién sería una aplicación, o cuál sería la aplicación que normalmente nosotros podemos considerar como una aplicación de par constante? Que es faja, por supuesto, fajas transportadoras. Plano horizontal, plano inclinado, no importa, ambas. ¿Ok? Centrífuga, también, porque lo usual es que puede ser una aplicación que tenga un par constante. Y puede ser que no sea constante, ¿de acuerdo? En todo momento. Pero la mayoría de veces, o basta que sea un porcentaje de funcionamiento en la cual necesite mantener ese par constante, en porcentaje de tiempo, entonces ya nosotros lo podríamos considerar, ah, no, esta es una aplicación de par constante. ¿Ok? Faja, winche, centrífuga, todo va acá. ¿Ok? Fajas, vamos a poner acá fajas, ¿no? Este es por un ejemplo, nada más. Y vamos acá al par cuadrático. El par cuadrático es en realidad es un tipo de, o una característica de una carga asociada a bombas centrífugas, por ejemplo, ¿no? Ventiladores centrífugos, en la cual está regido por esta curva que está acá. Mientras aumenta la velocidad, aumenta el par, ¿cierto? Entonces ahí es cuando vamos a tener el mayor, incluso el mayor tipo de beneficio con respecto al ahorro de energía. Entonces esto de acá serían bombas y ventiladores. Bombas. Disculpan la letra. Bombas. Ventiladores también, ¿no? Ventiladores. Es lo más usual. Ventiladores. Listo. Entonces, Profe, ¿por qué dijo par cuadrático? No entendí. ¿perdón? Par cuadrático, o sea, ¿puedes explicar? No entendí esa parte.
Ya, el par cuadrático se rige por un comportamiento del par con respecto a la velocidad. El par cuadrático, o sea, una bomba, normalmente necesita desarrollar más velocidad para, para tener más par, pero a bajas velocidades el par es mínimo. Entonces, ¿por qué? Porque en una aplicación de bomba, eso es lo que sucede, una aplicación de bomba centrífuga. No necesitas el máximo par. Suavemente va moviéndose y va rompiendo la inercia y conforme aumenta la velocidad, aumenta el par. Soplador, bomba centrífuga. ¿Ok? Entonces, esta es la curva roja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su comportamiento es que a bajas velocidades, bajo par. Alta velocidad, alto par. ¿Ok? Si el líquido fuera así, esponjoso, como lodo, también se puede decir un parámetro tipo par cuadrático. Perdón, no lo escuché bien porque está con eco, pero a ver. Ahora, ¿me Me puede? refiero, si es que el líquido, o sea, fuera lodo o es un líquido así esponjoso, ¿no? El par también sería cuadrático, se puede decir así. No, no, porque esto es normalmente lo usual es para bombas centrífugas con agua. Cuando es bomba de lodo, ¿ok? O material, ¿no? Ya mezclado, suele pasar que reseque este material y cuando tiendes a hacer el arranque, se demanda mayor torque al arrancar. Entonces ya no sería pues un comportamiento de par cuadrático estándar. Entonces ya se desvía un poco de eso. ¿Ok? Bomba de lodo, por ejemplo, yo no usaría un par cuadrático. ¿Ok? Bomba de lodo ya estaría pensando en un par constante. ¿Ok? Ya estaría mirando el otro. O sea, normalmente aquí no tratemos de no hacernos, no complicarnos mucho, o tratamos cuando los que vemos ese tema, al usuario no complicarlos mucho y solamente indicarle que de las 4 tipos de cargas a controlar, está regido, o sea, que está dominado solo por 2 en la industria, que es el par constante y el par cuadrático. Y justamente ahí va a llegar, que normalmente cuando ustedes tienen gestión de líquidos o fluidos, consideren bomba, ventilador, eso es par cuadrático. Todo lo que es gestión de fluido, ¿ok? Pero si ya tienes material, tiene barro, lodo, restos de material que hacen que ya no se comporte en forma de un líquido o agua convencional, sino ya es más viscoso, tiende a resecarse, es muy difícil romper la inercia, ya no consideren esto. Entonces ya pasan al par constante. O si no, me dejo entender, o sea, cuando es bombas y ventiladores de lo que es agua, que no tiene este tipo de contenido sólido, utilicen o tengan en cuenta que esa es una carga de par cuadrático. ¿De acuerdo? Pero si ya tienes lodo o material, o la misma sustancia, tiene químico, etcétera, que hace que no sea muy fácil pues, el momento de arrancar el equipo. Entonces, no se puede incrementar o solicitar un poquito más de corriente para poder vencer la inercia, no va a tener esta curva. Entonces, vamos a tener que considerar par constante. Así es. Si no es uno, es otro. Así, entonces, y el Una par consulta. constante es fajas o maquinaria que es gestión de residuos o gestión de sólidos. Entonces, todo lo que es gestión de sólido, par constante. Todo lo que es gestión de fluido líquido, par cuadrático. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones que hacen que yo no considere acá la bomba de lodo. Lo tengo que considerar arriba, en par constante. Sí, dígame. Porque sí, y los variadores vienen con todo eso par o uno al momento de comprar pide, sabes que yo creo que el variador tenga par constante. O todos los variadores vienen con esos tipos de par y uno puede seleccionar cómo va a trabajar. Ya, muy bien, buena pregunta. A ver, pasa que hace mucho tiempo era mucho más fácil, ¿no? Había leyes de control
que es el modelo matemático que utiliza el variador para controlar el motor, que eran únicos, era 1, 2 y punto, y 3 a lo mucho, pero ahora no pasa eso. Ahora existen muchas leyes de control, que por ejemplo, para un motor de rotor cónico, una ley de control que le permite ahorrar lo máximo de energía cuando es bombas y ventiladores en agua limpia. Hay una que es específicamente para ahorrar más energía cuando estamos trabajando con fajas, ¿no? O con cargas de par constante. Entonces, cada modelo tiene una selección de leyes de control motor o modelo matemático asociados a estas dos figuras, ¿no? Par constante o par cuadrático. O por último, gestión de sólidos o gestión de fluidos. Entonces, a tu pregunta, no todos tienen la misma ley de control, no va a pasar. O sea, si tú quieres, por ejemplo, tener el mayor ahorro de energía, no lo vas a lograr con un variador que usualmente está diseñado para par constante. ¿Ok? Entonces, porque tiene otro tipo de modelamiento, ¿no? O sea, tiene una variación en su modelamiento control motor que no tiene no brinda la máxima eficiencia de ahorro de energía, en ahorro de energía. Entonces, pero sí lo tienes cuando escoges un variador especialmente diseñado para cargas de par cuadrático. Entonces, ahora lo han hecho así, ¿no? Ahora hay muchos modelos que todavía siguen con el tema de diferenciarlos por carga estándar o normal duty y carga pesada, heavy duty. Es muy parecido, ¿ok? Carga estándar le llaman pues al bombas, bombas y ventiladores. Esa es carga estándar, ¿no? O variador estándar. Y variador en servicio pesado o heavy duty ya es para par constante. Entonces es lo mismo, simplemente que los variadores son de diferentes marcas y cada uno se diferencia por un tema de marketing de su propio punto de vista en función a cómo ha sido diseñado su propio equipo. ¿Ok? Entonces con esto lo que te quiero decir es que de repente en una marca ABB no necesariamente vas a encontrar esto, oye, especial para bombas, no necesariamente, pero bueno, han sacado, ¿no? Han sacado uno, hace unos años sacaron unos también especialmente para bombas, pero antes no tenían, por ejemplo. Entonces, Schneider lo tenía. Entonces, esta sí, no necesariamente un solo variador tiene todas las leyes. Normalmente son 4 o 5 leyes, algunas que otras se repite, sí, el control escalar, por ejemplo, en ambos está. El control escalar está en ambos, pero eso no te permite el mayor ahorro de energía, por ejemplo. Pero está en ambos. O sea, sirve, ¿no? O sea, si por último te equivocaste, bueno, pues lo pones en el control escalar o en un control vectorial. Hay un control vectorial básico, ¿no? Por decirlo así, que te va a servir para cualquiera. Ah, ya, pues entonces puedes ponerlo, pero no vas a tener el mayor ahorro, por decirlo así. El mejor control, ¿ok? El que justamente te permite tener un mejor control de torque, de par. Ah, no vas a poder porque no has escogido el variador especialmente diseñado para par constante, por ejemplo. ¿Ok? No vienen, en un solo variador no viene todo. Son 3 o 4 que son especialmente para este tipo de motores, de las cuales esas 3 o 4 hay 2 que son generales, por decirlo así, control escalar y control vectorial, estándar, en ambos. Entonces, el variador ATB 600, por ejemplo, que debería ser acá, este es el modelo ATB 600. Tiene 4 leyes de control motor, por decirlo. Pero de los cuales hay 2 que son estándar. Control escalar y control vectorial. Ya, listo, muy bien. Y las otras 2 son para ahorro de energía máximo en aplicaciones de bomba. Y el ATB 900, que está acá, este es el variador especialmente diseñado para par constante, o para aplicaciones de gestión de sólidos. Acá está. 900, otro modelo. Tiene también, incluso tiene más, tiene 6 leyes de control. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para motor síncrono, por ejemplo, también tiene. Entonces, a diferencia que el del ATV 600, que es para motor asíncrono. Entonces, en este caso,
tiene 6 leyes de control, pero de las cuales siempre hay 2 que se repiten, que es el estándar, escalar estándar y vectorial estándar. Esa te va a servir siempre, ¿no? Siempre. Claro, no va a ser el óptimo, el ideal, pero te sirve, te va a servir para lo que se requiere, ¿no? Variar la velocidad, que es al final lo que uno quisiera. Las fotos, porque la verdad yo no la vi. Sí, ya estaba con mi WhatsApp. El micro, por favor. Su micro. Panza nomás. Yo digo, pero ¿para qué se da? Apaga tu micro. No les damos un poco. Ya, ok. Vas a tener el mayor ahorro de energía, ¿no? Entonces, con esa función de control, es un control motor especialmente dedicado, ¿ok? Entonces, es así. Cada uno tiene 4 o 5 leyes de control, ¿ya? Especialmente para este tipo de aplicación. Pero hay 2 que puedes utilizar siempre como una alternativa en caso que, ¿no? Que te encuentres de repente con un variador. Oye, ya pedí el 900, pero es para bombas. Ya no importa, dale nomás el escalar, ¿no? Hay una función escalar que sirve. Dale, funciona. No, claro, no vas a ahorrar lo que ahorrarías comparándolo con un 600. Los pones a los 2 y obviamente el 600 va a ahorrar mucho más, ¿no? De energía, ¿no? El consumo. Esa es la diferencia. Profe, y si es que lo pongo, si tengo un par cuadrático y lo pongo a trabajar así para aplicaciones de lodo, ¿qué va a pasar con el variador? ¿Se recaliente? ¿El cable se recalienta? Y otra cosa, ¿cuál es más caro? Me imagino que el par constante, ¿no? No llega a pasar eso, no llega a pasar esto, ¿por qué? Porque acuérdate que en el tema del lodo, al principio es solamente en un momento se da la sobrecarga. Después, cuando ya rompes la inercia, trabaja normal. Entonces, no va a llegar a pasar eso, pero sí podría suceder que en algún momento se atasque por una sobrecarga, o sea, ¿y cuál es la diferencia, obviamente, que va a tener este 900 y este 600? Eso es parte de lo que tiene cada marca, ¿no? En este caso, en el caso de Schneider, el 900 tiene una sobrecarga de 150%. Permite una sobrecarga de 150%. 150%. En cambio, el 600 permite una sobrecarga de 110%. ¿Entiendes? Entonces, ahí te das cuenta, no, mira, este de acá me va a permitir tener un poco más de tolerancia ante aplicaciones que sí lo requieran. Entonces, en una bomba por ejemplo, de una planta de tratamiento, ¿no? Una bomba de planta que se utiliza en planta de tratamiento, no vas a necesitar ese nivel de sobrecarga. 150 es demasiado, nunca va a llegar, o casi nunca. Entonces, ahí solamente tiene 110%. Justamente por eso preguntaba, porque acá también tengo un trabajo, es una planta de tratamiento, pero, bueno, no es una bomba, es un motor que va a controlar unas rejas y esa reja va a subir los desechos que vienen del desagüe, ¿no? Y muchas veces creo que se va a atascar por los desechos mismos, ¿no? Entonces va a necesitar bastante par, pero no sé sinceramente el variador, qué tipo de variador es. De repente, como usted está explicando, ¿no? Debe ser un par cuadrático. No, no. Ya, claro, o sea, tienes que tener en cuenta, ¿no? O sea, un soplador no es lo mismo que la rejilla, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Un soplador difícilmente va a llegar un tema, a una sobrecarga de esta, pero una rejilla sin fin, ¿no? Esas que tienen también los plantas de tratamiento, puede sufrir ese atascamiento. ¿Por qué? Porque ya está el material ahí, ¿no? Hay material. Entonces ya no estás trabajando con agua totalmente sin ningún tipo de material, agua limpia o agua de repente tratada. Entonces yo ahí ya no usaría pues un 600, usaría un 900. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de que haya sobrecarga, sí, hay posibilidad, ¿no? Entonces ahí ya me voy con este 150% y me aseguro, pues, ¿no? Entonces, esta es ya otra característica que justamente va a mandar cómo, conociendo tu aplicación. Por eso yo les digo, tienen que conocer tu aplicación para saber qué variador tienen que seleccionar o dimensionar. Si tú sabes que tu aplicación puede requerir
alguna sobrecarga en funcionamiento o el arranque, entonces, y que va a llegar o va a sobrepasar el 110% que tiene este, no, me voy con el NAT de 900. ¿Ok? Entonces, incluso esto te va a permitir, hay funciones, ¿no? De atascamiento, ¿no? De que cuando se atasca, el mismo equipo puede girar en sentido inverso para desatascar, o sea, liberar el atasco, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso también debes tener en cuenta que hay esa opción, ¿no? Listo. Bueno, entonces vamos Sí, a profe, pasar. Sí, está claro. Y la pregunta, me imagino que el par constante es más caro. Y también otra pregunta. Nunca, o hasta ahorita no tengo muy claro cómo es el control escalar y el control vectorial. ¿Cómo puede explicar esa parte? Nunca tuve claro. vamos a ver en la siguiente clase porque justamente vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, cuando ya hablemos de ATV 900, 600, nos van a aparecer esas cositas de pares vectorial, perdón, el control escalar, control vectorial, y vamos a tratar de ser, como le decía, ¿no? Es tan amplio todo, pero vamos a tratar de abarcar un poquito ese tema también para que quede claro, ¿no? A qué se refieren con el control escalar y vectorial que estoy hablando hace rato y de repente no se entiende bien, ¿no? Vamos a hacerlo justamente cuando hablemos ya en la parte de configuración. Sí lo vamos a hablar. La próxima clase vamos a tener en cuenta eso. Ok, profe, gracias. Inge, ¿Sí? una pregunta, Inge, nada más así rápido. ¿Cuál sería la diferencia entre par constante y par variable o cuadrático en este caso? Y si varía mucho. No, no te escuché lo último, no te escuché lo último. Pero, ¿Habría una diferencia en cuanto a precio entre un variador de par constante y un variador de par cuadrático? por supuesto, siempre va a haber una diferencia. Date cuenta nada más pues, en la sobrecarga. El 150% de sobrecarga versus el otro que tiene 120%. Entonces sí hay una diferencia, por lo menos unos 20% de diferencia en precio, ¿no? Puede ser, tranquilamente. Exactamente, exactamente, esa diferencia. Va a depender incluso de la potencia, ¿no? Mientras más grande, más potencia, de repente va a haber más diferencia. Pero sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el hardware soporta, está como que sobredimensionado. Entonces va a poder soportar, obviamente, porque tiene más material, más cobre, los IGBT son de mayor capacidad, etcétera, más grande. ¿Okay? No es el mismo tamaño, es más grande. Listo. Entonces, luego, ya, el par cuadrático sí, espero que haya quedado un poco claro con esto que tiene que ver mucho con cómo se comporta el par con respecto a la velocidad. Menos velocidad, a menor velocidad, par bajo. Mayor velocidad, par alto. Ese es el par cuadrático. Y el par constante es el que está acá, el 1. No se ve acá en la línea. Este de acá. Disculpe. Este de acá. Este es el par constante. Velocidad baja, velocidad intermedia, velocidad alta, el par se mantiene constante. Baja un poco, sí, sube un poco, pero normalmente no baja. Entonces, ese es el par constante, ¿no? Inge, y una vez me tocó ver, por ejemplo, una carga a controlar como potencia constante o algo así, creo. No, es muy difícil. Es por eso que de esos temas, esos puntos o ese tipo de cargas no suelo hablar mucho porque no me ha pasado, no he tenido la experiencia. Casi siempre las aplicaciones con las cuales he trabajado siempre han sido par constante y par cuadrático. Difícilmente me he encontrado con otro tipo de aplicación. Entonces, que claro que existen, ¿no? Pero es muy raro. A ver, Ok, muchas gracias, Inge. ok. Disculpe una pregunta. Sí. En antes usted comentó justamente que el par constante tiene las aplicaciones de los variadores, generalmente tienen la opción de llegar hasta el 1.5% de sobrecarga, ¿verdad? O sea, sí, podríamos decir sobrecarga del par. En este caso, por ejemplo, trabajando siempre a ese porcentaje, ¿no estaría dañando a mi motor? No. A ver, yo estoy indicando que el equipo
O sea, estoy hablando el variador tiene la capacidad de poder tolerar esas sobrecargas de 50% adicional. Obviamente, si yo hablo de eso, esto quiere decir que en el motor también existe una sobrecarga, obviamente, ¿no? Pero Así es. el motor está diseñado para tener ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque el motor puede tener ese atascamiento. Cuando tiene ese atascamiento, ¿qué ocurre? Se eleva el par porque se eleva la corriente y va a llegar un tiempo en el cual va a actuar. ¿Qué cosa va a actuar? La protección térmica. Protección. La protección térmica no es instantánea. La protección térmica, dependiendo del nivel de corriente, puede actuar en media hora, en 1 hora, en 2 horas, en 4 horas o en 20 horas. ¿Ok? Entonces, no es algo crítico que se eleve la corriente. Por último, cada vez que arrancan los motores en directo, ¿a cuánto se eleva? 7 veces, y ahí no se malogra, porque es un instante, ¿no? Son segundos, 10 segundos. Suma todos esos 10 segundos, ¿cuántas veces arranca así el equipo, ¿no? Puede tener hasta 30 arranques al día. Entonces, el equipo está diseñado para tener ese tipo de arranques. El equipo está diseñado para tener sobrecarga, sí, pero no permanente. Entonces, el 150% de sobrecarga que tiene este variador no es permanente. Acá está. Esto que está acá, se ve el PDF, ¿verdad? Ya. Entonces, a veces Sí. nos podemos confundir y creemos que siempre está en 150. No. Acá dice, ¿no? Valores aplicados para aplicaciones que requieren una sobrecarga significativa, que es 150%. Una sobrecarga de por sí es una elevación de corriente, pero que no es constante. Eso normalmente, ¿de cuánto es? Acá no dice, pero está en el manual. 60 segundos. 60 segundos. ¿De acuerdo? No es constante. Al cabo de los 60 segundos, el variador va a parar el motor para proteger al motor. ¿Quién va a proteger? El variador. ¿Por qué? Porque el variador puede seguir, claro que puede seguir. El variador puede seguir 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Entonces todavía va a demorar mucho todavía. Si estuvieras usando una aplicación con arranque directo, estrella triángulo, esa sobrecarga te va a durar horas para que te des cuenta, dependiendo del nivel, claro. Por ejemplo, si estás en una sobrecarga del 10%, te va a pasar horas hasta días para que te des cuenta y que actúe el térmico. Si estás en una Y puede quemar el motor. del 20%, claro, pero es que así actúa, esa es la protección térmica. La protección térmica actúa en función a cuánto se está elevando la corriente. Entonces, esa elevación de corriente, si es mínima, ese térmico difícilmente va a activar instantáneamente. Y eso no lo digo yo o es la marca. Eso obedece a unas curvas ya, ya preestablecidas en la norma. O sea, no está mal, es normal. Así es la protección térmica. Alguien, por ejemplo, en algún momento me dijeron, no, mire, se ha incrementado 10% la corriente. Bueno, no era 10, era 5 por 5 estaba. El motor se va a quemar. Es que el motor no se va a quemar. ¿Por qué? Porque ese motor, cuando sale de fábrica, no sale con un bobinado, con un diseño que justo cumple exactamente para 50 amperios. No, ese motor está diseñado para 70, pero obviamente en placa dice 50. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué? Porque dentro de 50 va a conservar la temperatura ideal de funcionamiento de operación. No se puede disparar más. Entonces, esa es tu zona de trabajo. ¿Va a dar un poquito? Por supuesto que tú puedes darle un poquito más y justamente ahí actúa la protección térmica. Si tienes un incremento de 10%, esa protección térmica va a demorar un tiempo, como te digo, horas. Entonces, va a demorar unas horas y va a disparar. Entonces, tú tienes un disparo y ¿qué tienes que hacer? Lo que hacemos es corregir, ¿no? Y investigar por qué. Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta, oye, hay una sobrecarga. Entonces, ¿pero qué hacemos nosotros? No, pues resetea y sigue, pues, ¿no? Al cabo de 2, 3 días vuelve a disparar la protección térmica. Ojo, estoy hablando de una protección térmica bimetálica, el convencional. Entonces, al cabo de varios días, otra vez, ¿no? Y así, y así, y así.
Entonces, ¿qué pasa? Luego ocurre que dicen, no, se quemó el motor porque estaba trabajando en sobrecarga y no actuó la protección. La protección sí actúa. El que no actuaste fuiste tú o el usuario, que dejó que el motor se quemara. ¿Por qué? Porque estás reseteando y reseteando y reseteando en vez de corregir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenías que hacer? Obviamente, oye, mucha carga, o el motor ya está subdimensionado, se cambia el motor, pues, ¿no? Entonces, es ahí que yo digo, no, es que con 10%, con 5% no se va a quemar, o sea, va a funcionar algunas horas, ya listo, queda, pero y ahí tienes que corregir, ¿no? Ya si no corriges, y ahí sí, pues, ¿no? Y ahí está permanente todo el año, así ya, pues, obviamente, ahí sí va a ocurrir algún problema en el motor, porque no has actuado tú, ¿no? Pero la protección sí funciona, la térmica funciona. Al cabo de algunos minutos, al cabo de una hora, dependiendo el nivel de corriente. Si este nivel de corriente es 30, 40%, ahí sí es otra cosa. Ahí sí debe actuar en menos tiempo. Es justamente ahí están las clases, la clase 10, clase 20, clase 30, cómo está seleccionado. En función Pero Inge, disculpe. Ese 150% esa es la clase térmica justamente que te estaba por preguntar, que viene también en el tema de los arrancadores, ¿no? Sí, sí, o sea, ese 150% es, ojo, un ratito, nos estamos confundiendo de repente. Este 150 es una sobrecarga que puede soportar el equipo, el variador, ¿ok? El variador. Entonces ahora volvamos con el tema este, acá justamente por eso quería mostrar el Pero estás hablando justamente para protección del equipo, más no la protección del motor en este caso. exacto. Muy bien, Del muy equipo, bien, gracias. Ahora sí. del equipo, exacto. ¿Ok? Que quede claro, este es del equipo. Por eso yo estoy diciendo, no quiere decir que de forma permanente, no, el motor no va a funcionar al 150% permanente, no. Basta que funcione al 50% durante 60 segundos, ya el equipo, el mismo variador, se va a proteger, va a ir, oye, no podemos controlar, no podemos con esta carga, este es demasiado, ¿no? Y para el motor. Entonces, ¿por qué? Porque se puede dañar el equipo. ¿Ok? Entonces, pero el motor ya va a depender de tiene su curva térmica, ¿no? Y eso sí tiene, hay que analizar esa curva térmica, cuánto de sobrecarga puede soportar en cuánto tiempo, ¿no? Incluso hay motores que pueden tranquilamente trabajar en 20% adicional por hora.